Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Himeko estaba parada en el centro del campo de entrenamiento brillantemente iluminado. Alrededor de ella, los estudiantes formaban un semicírculo, sus murmullos se calmaron al notar su aguda mirada barriéndolos. Ella puso sus manos en sus caderas, su presencia imponente silenciando inmediatamente a los rezagados. Muy bien, escuchen. La voz de Himeko resonó, firme pero teñida de energía que exigía atención. La sesión de entrenamiento de hoy es individual. Cada uno de ustedes se enfrentará a un enjambre de serafines holográficos uno a uno. Estas simulaciones están diseñadas para imitar escenarios de combate Honkai reales. No los matarán, pero los llevarán al límite. Si esperan un paseo fácil, piensen de nuevo. Ella señaló a un lado mientras una proyección de enjambre se encendía. Las formas elegantes y brillantes de los serafines revolotearon a través del holograma, sus alas dejando rastros de luz. La pantalla se movió rápidamente, mostrando su comportamiento en combate. Coordinado, ágil e implacable. El objetivo de este ejercicio es simple, continuó Himeko. Analicen el enjambre, manténganse en movimiento y eliminen tantos serafines como puedan. Dependen de su velocidad y número para abrumarlos, así que su mejor defensa es el movimiento constante. Mantengan su impulso, anticipen sus ataques y apunten a golpes precisos. Un serafín no es duradero, pero no tiene que serlo cuando los está atacando junto con otros 9. Kiana se estiró dramáticamente, sonriendo mientras susurraba en voz alta a Mei, «Oh, esto va a ser increíble». Finalmente, algo de acción. Su voz fue lo suficientemente fuerte para que Himeko la escuchara, ganándose una mirada acusadora. «Guarda los comentarios para después de la sesión, Kiana», dijo Himeko, levantando una ceja. Kiana se rió nerviosamente, frotándose la nuca mientras Mei le lanzaba una sutil mirada de «te lo dije». Kenji, parado hacia la parte de atrás, se cruzó de brazos mientras estudiaba el holograma. Su expresión no era de nerviosismo sino de reflexión, su mirada aguda mientras observaba los movimientos simulados de los serafines. Ya había luchado contra cosas peores. Después de todo, había sobrevivido a una erupción. Pero esto era diferente. El entrenamiento era controlado, y no estaba seguro de cuánto de su poder quería usar. Usar demasiada fuerza no sería malo, pero no quería más atención de la gente. Este entrenamiento no se trata solo de derrotar al enjambre, continuó Himeko, caminando lentamente mientras hablaba. Se trata de desarrollar sus reflejos y conciencia situacional. Allá afuera, la duda puede matarlos. Aprendan a leer el campo de batalla, adáptense al caos y piensen 2 pasos por delante. Así es como sobreviven contra el Honkai. Bronya, siempre compuesta, estaba en silencio a un lado, su expresión tranquila pero enfocada. Miró brevemente el holograma antes de dirigir su mirada a Himeko, su mente aguda ya analizando posibles estrategias. Mei se ajustó los guantes y asintió ligeramente, preparándose. Cada uno de ustedes tomará su turno, dijo Himeko, deteniéndose para enfrentar al grupo directamente. La simulación se ajusta en función de su fuerza. No crean que pueden pasar esto fácilmente. Den todo lo que tienen. Sus ojos recorrieron a los estudiantes, deteniéndose en Kenji por un momento más que en los demás, como si midiera su reacción. Kenji levantó ligeramente una ceja pero no dijo nada. Se apretó las correas de su equipo, preguntándose cómo reaccionaría la simulación si usaba un porcentaje más alto. Decidió contenerse al principio y tantear el terreno. Número 1, da un paso al frente en 5 minutos, concluyó Himeko, aplaudiendo bruscamente para despedirlos. Prepárense. Los estudiantes comenzaron a dispersarse, algunos estirándose mientras otros ajustaban su equipo. Kiana rebotó sobre sus talones, prácticamente vibrando de emoción mientras se inclinaba hacia Mei. Espero tener un gran enjambre. Al menos 10 serafines. Dijo con una amplia sonrisa. Ahora no exageres, Kiana, respondió Mei. Kenji se quedó cerca del borde del grupo, su expresión neutral pero concentrada. Miró el holograma de nuevo, repasando estrategias mentalmente. Un par de serafines no serían un desafío. Así que no tiene que usar mucho poder en absoluto. Alrededor del 25% debería ser suficiente. Kenji. La voz de Kiana resonó, rompiendo su concentración. Ella lo llamó con una amplia sonrisa, sus ojos brillaban con picardía. Apuesto a que puedo eliminar al enjambre más rápido que tú. Kenji levantó una ceja, su tono seco a juego con su energía. «Oh, ¿en serio? Necesito recordarte que eliminé hordas de estas cosas». Kiana solo sonrió más. «¿Y qué? Aún puedo vencerlos más rápido que tú, viejo».
Mei sonrió. Muy bien, ustedes dos, el entrenamiento está a punto de comenzar. Kiana la ignoró, acercándose a Kenji. Vamos, hagámoslo un desafío. Quien elimine al enjambre más rápido le debe el almuerzo al otro. Kenji sonrió ligeramente, cruzándose de brazos. Bien, pero no llores cuando gane. Trato. Kiana respondió, ofreciendo su mano para un apretón. Kenji la tomó, dándole un firme apretón mientras se miraban brevemente, la rivalidad juguetona encendía energía entre ellos. El patio de entrenamiento zumbaba de anticipación mientras el primer estudiante daba un paso al frente. Kenji se apoyó contra la pared cerca de la parte de atrás, con los brazos cruzados mientras la observaba caminar con calma hacia el centro. Su espada brillaba bajo la luz brillante del sol, y su postura era aguda y precisa, sin mostrar vacilación. A su alrededor, los otros estudiantes murmuraron, una mezcla de nervios y emoción se extendió por el grupo. Himeko levantó la voz, cortando la tensión. Comiencen. Ordenó, su tono firme. Un fuerte pitido resonó por el patio, y 7 serafines holográficos se materializaron alrededor del estudiante. Sus alas brillantes parpadearon mientras se movían, sus formas elegantes se lanzaban a su posición. Los ojos de Kenji se entrecerraron mientras observaba sus movimientos. Había visto serafines reales antes, y los hologramas eran inquietantemente precisos en su comportamiento. La estudiante no perdió tiempo. Escaneó el enjambre por menos de un segundo antes de correr hacia el serafín más alejado del grupo. Su rápida decisión y movimientos precisos le permitieron atravesarlo con un solo golpe. El holograma se hizo añicos en luz, dejando 6 restantes. Buena elección, pensó Kenji, asintiendo ligeramente. Eliminar los objetivos aislados primero. Hace que sea más fácil evitar ser rodeado. Cuando la estudiante se giró, uno de los serafines se abalanzó sobre ella, sus garras brillaban. Ella saltó a un lado, esquivando el ataque. Otro serafín se acercó desde su izquierda, pero ella se hizo a un lado y le dio una patada rápida que lo hizo caer hacia atrás. La mirada de Kenji siguió sus movimientos, notando cómo mantenía su distancia del grueso del enjambre mientras eliminaba objetivos individuales. Estos hologramas realmente imitan a los reales, reflexionó. La forma en que se movían los serafines, sus ataques calculados, su coordinación, todo era inquietantemente familiar. Kenji sintió una punzada de respeto por la tecnología detrás de esta simulación. Esto es lo más cercano a lo real que se puede conseguir sin arriesgar vidas. La estudiante centró su atención en otro serafín, que estaba cargando un ataque. Ella se lanzó hacia adelante, cortándolo antes de que pudiera terminar. Luego, sin detenerse, pivotó hacia el serafín que había pateado antes y bajó su espada en un golpe decisivo, destrozándolo también. 4 permanecieron. Kenji observó atentamente cómo se movía a través del enjambre, despachando a los serafines restantes uno por uno. Su técnica era limpia, eficiente y sin movimientos desperdiciados. Estaba claro que había entrenado extensamente para esto. Cuando el serafín final se disolvió en luz, un fuerte pitido señaló el final de la simulación. Apareció una pantalla holográfica, mostrando su resultado. 35 minutos. Los estudiantes alrededor de Kenji murmuraron en aprobación, algunos asintiendo con respeto, otros intercambiando miradas impresionadas. Kenji se cruzó de brazos más fuerte, su expresión pensativa. Eso fue bueno. Más rápido de lo que esperaba. Miró la pantalla de nuevo, tomando nota de su tiempo. Aunque estoy seguro de que puedo vencerlo. Aún así, no podía ignorar la brecha de experiencia entre él y los demás. Estos estudiantes no solo estaban aquí para aprender. Ya habían pasado por innumerables simulacros, algunos probablemente incluso misiones reales. Las propias batallas de Kenji habían sido mucho más desordenadas. Había sobrevivido, claro, pero estos estudiantes se movían como si pertenecieran al campo de batalla. Eran valquirias en formación después de todo. Incluso si él era más fuerte que algunos de ellas, la brecha de habilidad es inmensa. La voz de Himeko lo sacó de sus pensamientos. Número 2. Llamó, su tono cortando el patio como un látigo. Otro estudiante dio un paso al frente, su postura firme mientras preparaban su arma. Kenji miró el holograma que mostraba los nombres y números de los participantes. Aún no había revisado el suyo. Con un destello de curiosidad, sus ojos encontraron su nombre. Kenji Aoyama, 8. Exhaló lentamente, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Supongo que tengo algo de tiempo para observar, murmuró, recostándose ligeramente. Mientras observaba al siguiente participante entrar en la simulación, la mente de Kenji bullía con estrategias, su enfoque se agudizaba. Veamos qué ofrecen los demás.
Tendré que averiguar cuánto poder usar cuando sea mi turno. Barra. La voz de Himeko resonó por el patio de entrenamiento, atrayendo la atención de los estudiantes mientras llamaba el siguiente nombre. Número 5. Anunció. Kenji apenas tuvo tiempo de mirar el tablero antes de que Kiana prácticamente saltara a su lado, su cabello blanco rebotando con cada paso. Mira y aprende. Dijo, su voz rebosante de confianza juguetona. Ella le lanzó una sonrisa, su tono prácticamente desafiándolo a prestar atención. Kenji sonrió, sacudiendo la cabeza mientras ella se dirigía al centro. Tan confiada como siempre, pensó, divertido por su energía. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras intentaba ver su arma, pero sus manos estaban vacías. Espera. ¿Va a ir cuerpo a cuerpo? La comprensión hizo que arqueara una ceja con confusión. Quería ver qué arma usaba, pero parece que tendrá que esperar. Kiana llegó al centro del patio, girando los hombros mientras se soltaba. El fuerte pitido que señalaba el inicio de la simulación apenas se desvaneció antes de que ella ya estuviera en movimiento. Los serafines se manifestaron en un remolino de luz, sus formas brillantes se extendieron para rodearla. Pero Kiana no esperó a que atacaran. Corrió hacia el más cercano, su puño chocando contra él con la fuerza suficiente para aniquilar el holograma. Muy agresiva, pensó Kenji, una sonrisa tirando de la esquina de sus labios. Se inclinó ligeramente hacia adelante, observando cómo el impulso de Kiana la llevaba al grueso del enjambre. Los 9 serafines restantes se acercaron, sus alas brillantes cortando el aire mientras se movían para rodearla. Ella se deslizó hacia adelante, evitando por poco un corte de energía de uno de los serafines, y agarró a otro. Con un grito, lo balanceó como un martillo, golpeándolo contra un segundo serafín y destrozándolos a ambos en fragmentos de luz. Son 3, contó Kenji mentalmente, impresionado a pesar de sí mismo. Un serafín se abalanzó sobre ella por detrás, sus garras apuntaban a su espalda. Sin siquiera girarse, Kiana se agachó, barriendo su pierna en una poderosa patada que lo desequilibró. En el momento en que sus alas se encendieron para estabilizarse, ella se disparó hacia arriba, golpeando su puño contra su núcleo y enviándolo a volar hacia otro serafín a mitad de la inmersión. Ambos se disolvieron en luz. 5. Pensó Kenji, sus ojos se movían rápidamente entre ella y el enjambre. Fuerte, rápida e imprudente. Pero le funciona. La sonrisa de Kiana se amplió mientras cargaba hacia otro serafín, esquivando un golpe de sus garras brillantes. Ella giró, dando un golpe de codo devastador que atravesó su núcleo. Antes de que el holograma destrozado se desvaneciera, agarró al serafín más cercano y tiró de él hacia abajo, golpeando su rodilla en su sección media. Con un movimiento fluido, se hizo a un lado, esquivando el golpe de otro serafín, y tomó represalias con un puñetazo de revés que lo envió a estrellarse contra el suelo. Quedaban 2 serafines, flotando a cada lado de ella mientras cargaban ráfagas de energía. Kiana se agachó ligeramente, sus ojos se movían rápidamente entre ellos. Justo cuando lanzaron sus ataques, ella saltó en el aire, volteando sobre la explosión de un serafín y aterrizando encima del otro. Con un golpe rápido, destrozó su núcleo antes de lanzarse de nuevo al primer serafín. Su puño chocó con su centro, aniquilándolo en un solo golpe decisivo. 10 menos, pensó Kenji, sacudiendo ligeramente la cabeza. El campo de entrenamiento se quedó en silencio cuando el holograma final se disolvió en luz. Un fuerte pitido señaló el final de su sesión, y una pantalla holográfica apareció sobre su cabeza. 18 segundos. Kiana se quedó allí por un momento, recuperando el aliento, antes de que una amplia sonrisa se extendiera por su rostro. Puso sus manos en sus caderas, su postura triunfante mientras admiraba su tiempo. Su cabello blanco brilló ligeramente bajo la luz del sol, y dirigió su mirada al resto de los estudiantes con aire de satisfacción. «Ay, vamos», murmuró Kenji en voz baja, aunque no pudo evitar que la sonrisa se extendiera por su rostro. La emoción de Kiana se desbordó mientras saltaba en el aire, bombeando el puño. Se giró hacia Mei, quien aplaudió cortésmente, su suave sonrisa transmitía tanto orgullo como felicidad. Kiana corrió hacia ella, poniendo un brazo alrededor de sus hombros. ¿Ves eso, Mei? Lo aplasté. El mejor tiempo hasta ahora, ¿verdad? Preguntó, su voz prácticamente brillaba de emoción. Mei rió suavemente, quitando suavemente el brazo de Kiana de sus hombros. Sí, Kiana. Lo hiciste muy bien, dijo con una sonrisa paciente. Pero tal vez no te confíes demasiado. Todavía hay otros que no han pasado. PFFT, ¿a quién le importa? Dijo Kiana, agitando una mano con desdén. Su confianza no se vio afectada, y su sonrisa solo se amplió mientras miraba hacia Kenji. Intenta superar eso, Kenji.
Gritó, señalándolo dramáticamente. Kenji sonrió, sacándole la lengua en respuesta. No te confíes, le devolvió la llamada, su tono ligero y burlón. Por dentro, sin embargo, su racha competitiva se encendió. Muy bien, Kaslana. Déjame mostrarte lo que puedo hacer. Al diablo con controlar mi porcentaje, tengo una apuesta que ganar. Mientras Kiana regresaba con Mei y Bronya, Kenji se encontró repitiendo sus movimientos en su mente. Su pura fisicalidad había sido impresionante, claro, pero fue su confianza lo que se quedó con él. Kiana había enfrentado al enjambre como si fuera solo otro desafío para dominar, y lo había hecho con una especie de imprudencia que de alguna manera funcionó perfectamente. Mientras tanto, Himeko miró el tablero de visualización, con los brazos cruzados. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras observaba las payasadas de Kiana. Siempre es la presumida, murmuró para sí misma antes de levantar la voz de nuevo. Número 6. Vayan al centro. Sigamos con esto. Kenji se recostó, su concentración se agudizaba. Su turno se acercaba, y no iba a dejar que el tiempo de Kiana quedara sin ser desafiado. La voz de Himeko resonó por el patio, interrumpiendo los murmullos de los estudiantes. Número 8. Gritó. Kenji tomó una respiración profunda, estabilizándose antes de alejarse de la pared. Mientras caminaba hacia el centro, miró a un lado y vio a Kiana. Ella estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión de suficiencia y llena de desafío. Mei, en contraste, le dio un pulgar hacia arriba de apoyo. Es como si la impulsividad de Kiana y la calma de Mei simplemente se anularan mutuamente, pensó Kenji, reprimiendo una risa. Sacudió ligeramente la cabeza, dejando que sus energías contrastantes calmaran sus nervios. Cuando llegó al centro del patio, miró hacia Himeko. Ella le envió una sonrisa, una mezcla de aliento y picardía en su expresión. Kenji le devolvió la sonrisa, sintiendo ya cómo la adrenalina comenzaba a fluir a través de él. Luego escuchó el pitido, agudo y claro, señalando el inicio de su turno. En la fracción de segundo más tenue, Kenji vio a los serafines comenzando a manifestarse, y activó Oza. Al diablo con no llamar más la atención, tenía que vencer el tiempo de Kiana. 35%. Gritó internamente, el familiar aumento de energía inundó su cuerpo, y rayas de electricidad roja aparecieron a su alrededor. En un borrón, corrió hacia el enjambre, sus sentidos se dirigieron a los 10 serafines a su alrededor. Su primer puñetazo conectó con el núcleo de un serafín, destrozándolo instantáneamente y enviando fragmentos de luz dispersos por el aire. Antes de que los demás pudieran reaccionar, siguió con 4 golpes consecutivos más, cada golpe aniquilando a un serafín a su paso. 5 menos. El sentido de peligro de Kenji se encendió, un pulso agudo en su mente que lo hizo pivotar instintivamente. Giró a su derecha justo a tiempo para esquivar el golpe de un serafín, las garras cortando el aire donde había estado parado momentos antes. Sin perder el ritmo, tomó represalias con una patada, enviando al serafín al olvido. Los 4 serafines restantes se acercaron, sus alas brillantes cortando el aire mientras se movían para rodearlo. Kenji se lanzó hacia adelante, su puño chocó con otro serafín y lo redujo a fragmentos. Giró sobre su talón, esquivando el golpe de un segundo y dando un devastador puñetazo hacia arriba que lo hizo disolverse en luz. Quedaban 2. Kenji exhaló bruscamente, su concentración ininterrumpida. Cargó contra el siguiente serafín, esquivando sus garras brillantes y golpeando su codo contra su núcleo. El holograma se hizo añicos, dejando solo uno. El serafín final flotó brevemente, como si intentara calcular su siguiente movimiento. Kenji no le dio oportunidad. Con una sola ráfaga explosiva de velocidad, cerró la distancia y dio un golpe tan contundente que el holograma se hizo añicos al instante. El silencio cayó sobre el patio cuando el serafín final se disipó. Kenji se quedó allí, recuperando el aliento mientras la adrenalina fluía a través de él. Luego la pantalla sobre él se encendió, mostrando su tiempo. 15 segundos. El patio tranquilo estalló en murmullos de incredulidad. Kenji miró a su alrededor, notando las expresiones de asombro en los rostros de los otros estudiantes. Sonrió, girándose hacia Kiana con una amplia sonrisa. «Destruida», gritó, su voz llena de energía triunfante. La mandíbula de Kiana cayó por un momento antes de fruncir el ceño, sus mejillas se hincharon indignadamente. «Vete al diablo», gritó ella de vuelta. Se giró hacia Himeko, quien le dio un asentimiento de aprobación, y Kenji asintió de vuelta.
Mientras caminaba de regreso hacia Kiana, Mei y Bronya, no pudo evitar notar las miradas de asombro todavía pegadas en los rostros de los otros estudiantes. Sus susurros lo siguieron, y un pensamiento cruzó por su mente: ¿se les dijo que soy el corredor nocturno? Hizo una nota mental para preguntarle a Himeko al respecto más tarde. Cuando llegó al grupo, Kiana suspiró a regañadientes, con los brazos todavía cruzados. Muy bien, ganaste, admitió, su voz llevaba una mezcla de frustración y aceptación. Kenji sonrió, su tono juguetón pero cálido. Puede que ahora sea más fuerte, pero tengo el presentimiento de que me superarás muy pronto. Los ojos de Kiana se iluminaron ante la declaración, su chispa competitiva se reavivó. Demonios que sí. Solo espera, porque no voy a dejar que tus viejos huesos se queden por delante por mucho tiempo. Mei rió suavemente, su voz tranquila cortando la energía. Es agradable verlos a ustedes dos llevarse bien por una vez, bromeó, su sonrisa irradiaba afecto genuino por sus amigos. Kenji levantó una ceja, fingiendo ofenderse. ¿Llevarnos bien? Siempre nos llevamos bien. ¿Verdad, Kiana? Kiana sonrió, poniendo sus manos en sus caderas. Claro, si llamas a que te patee el trasero en el futuro como llevarnos bien. Bronya, que había estado observando en silencio, solo lo miró. No dejes que se te suba a la cabeza, interpuso Kiana, agitando una mano con desdén. Tuviste suerte esta vez. La próxima vez, eres pan comido. Kenji rió, sus hombros se relajaron. Claro, adelante, Kiana. Mei negó con la cabeza, su voz suave mientras intervenía de nuevo. Muy bien, eso es suficiente por ahora. Ambos lo hicieron muy bien. Kenji miró a Mei. Gracias, Mei. Viniendo de ti, eso significa mucho. Barra. La voz de Himeko resonó bruscamente por el patio de entrenamiento, interrumpiendo las conversaciones y murmullos. Número 19. Gritó. Kenji, de pie con Kiana, Mei y Bronya, notó el repentino estallido de energía de Kiana. Ella rebotó ligeramente sobre sus talones. Oh, esto va a ser bueno. Su entusiasmo era contagioso, e incluso Kenji se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante, curioso acerca de lo que la tenía tan emocionada. Mei sonrió suavemente, su comportamiento tranquilo no ocultaba su propia intriga. He estado esperando ver esto por un tiempo, admitió. Su voz llevaba un sutil toque de admiración, haciendo que Kenji tuviera aún más curiosidad. Incluso Bronya, típicamente estoica, asintió ligeramente, su mirada fija en el centro. Había un débil destello de anticipación en su expresión, por lo demás impasible. Kenji miró entre los tres, confundido. Espera, ¿quién es el número 19? ¿Por qué están todos tan emocionados? Preguntó, mirando a Kiana. Kiana le lanzó una mirada perpleja por un momento antes de que se diera cuenta. Oh, sí. Acabas de llegar, así que no lo sabrías. El número 19 es nuestra monitora de clase, Funua. La frente de Kenji se frunció ligeramente. El nombre le sonaba familiar, como algo que había escuchado de pasada, pero a lo que no había prestado atención. ¿Funua? Repitió, tratando de ubicarlo. ¿Por qué suena familiar? Antes de que Kiana pudiera responder, Mei intervino en la conversación. Eso es porque Funua es básicamente la más fuerte aquí, dijo, sus palabras llevaban un peso de certeza. La confianza de Mei en la declaración dejó claro que esto no era una exageración. Los ojos de Kenji se abrieron ligeramente, mirando a Mei. ¿En serio? ¿Incluso más fuerte que tú? Preguntó, su curiosidad se despertó. Se cruzó de brazos, una sonrisa juguetona tirando de sus labios. Ahora realmente quiero ver qué tiempo obtiene, especialmente porque me ganaste por 10 malditos segundos. Los labios de Mei se curvaron en una sonrisa engreída, su tono burlón mientras respondía. Bueno, todavía te queda un tiempo para superarme, Kenji. Kenji rió, sacudiendo la cabeza. Muy bien. Veamos si la monitora de clase está a la altura de las expectativas. Su atención se centró de nuevo en el centro del patio mientras Funua entraba en el centro de atención. El aire pareció cambiar, una sensación de reverencia tranquila se extendió entre los estudiantes mientras la observaban. Tenía una complexión atlética, delgada y fuerte, y se comportaba con una presencia tranquila e inquebrantable. Su cabello estaba recogido pulcramente, ni un mechón fuera de lugar. La primera impresión de Kenji fue inmediata. Sí, ese es un aspecto de monitora de clase. Si alguna vez he visto uno, había algo casi inquietante en su calma, como si ya hubiera mapeado cada movimiento que haría antes de que la simulación comenzara. El débil zumbido del campo de entrenamiento se hizo más silencioso, todos los ojos en Funua mientras ajustaba su postura.
Kenji miró a Kiana, que parecía emocionada. «Vas a ver algo increíble», susurró. Meiya sintió con la cabeza, sus ojos nunca abandonaron a Funua. Es increíblemente disciplinada. Verla pelear es como ver a una maestra en acción. Incluso Bronya añadió su aporte, su voz tranquila pero firme. La eficiencia de Funua en combate es inigualable. Esta simulación probablemente terminará más rápido que cualquier otra. La curiosidad de Kenji se disparó aún más. Disciplinada, eficiente, inigualable. Muy bien, Funua. Veamos qué tienes. El fuerte pitido que señalaba el inicio de la simulación no se había desvanecido por completo cuando Funua se movió. En un instante, desapareció, su cuerpo apenas visible para los estudiantes observadores. Los 10 hologramas de Serafín apenas habían terminado de manifestarse antes de que ella cerrara la brecha con el primero, su puño golpeó su núcleo con una precisión milimétrica. El holograma se hizo añicos en luz antes de que los demás pudieran reaccionar. Sin detenerse, Funua torció su cuerpo en el aire, usando el impulso para patear al segundo Serafín que se había abalanzado sobre ella. La fuerza de su golpe no solo aniquiló el holograma, sino que envió una onda expansiva que interrumpió los movimientos de los serafines cercanos. Antes de que los fragmentos de luz hubieran desaparecido, ella ya se estaba moviendo de nuevo, sus pies deslizándose por el suelo con una gracia fluida que parecía casi de otro mundo. El tercer y cuarto serafín vinieron hacia ella desde ángulos opuestos, sus garras brillantes cortando el aire. Funua se agachó, evitando por poco sus ataques, y tomó represalias con un rápido golpe de doble palma. Sus manos se movieron tan rápido que los golpes parecieron simultáneos, destrozando ambos hologramas en perfecta sincronización. 4 menos. Pensó Kenji, sus ojos luchaban por seguir sus movimientos. Pero la velocidad a la que se movía Funua hacía que fuera difícil seguirle la pista. No, espera, fueron 5. El quinto serafín intentó flanquearla, sus garras brillaban con una carga de energía. Funua pareció anticipar esto, haciéndose a un lado con gracia y contraatacando con una patada giratoria. El holograma se desmoronó al instante, y ella usó el impulso para impulsarse hacia el siguiente conjunto de serafines. Los 5 serafines restantes intentaron reagruparse, sus alas se encendieron mientras sincronizaban sus movimientos en un intento de abrumarla. No importó. Funua se lanzó hacia adelante. Su primer golpe eliminó a un serafín, y antes de que los demás pudieran reaccionar, ella saltó en el aire, girando a mitad del giro para dar un codazo aplastante al siguiente. 2 más se hicieron añicos en luz mientras aterrizaba, sus pies apenas tocando el suelo antes de que ya estuviera apuntando al serafín final. El último serafín flotó brevemente, como si intentara calcular su siguiente movimiento. Funua no le dio oportunidad. Con una sola explosión de velocidad, cerró la distancia y dio un golpe tan contundente que el holograma se hizo añicos al instante. La pantalla sobre ella se encendió, mostrando su tiempo. 1:22 segundos. Por un momento, los estudiantes que observaban estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Luego, los murmullos comenzaron, extendiéndose como un incendio forestal por la multitud. La mandíbula de Kenji se apretó ligeramente, su mente acelerada para procesar lo que acababa de presenciar. Oh, pensó, luchando por mantener la compostura, ser la más fuerte es una cosa, pero ¿qué demonios fue eso? Ni siquiera pude seguir el ritmo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras intentaba repetir la pelea en su mente, pero todo era un borrón. Sus pensamientos se dirigieron brevemente a Himeko. Si Funua es tan fuerte, ¿cómo pude seguirle el ritmo a Himeko en Nagasora? La respuesta le llegó casi de inmediato, no lo hice antes de usar el 100% de Oza, solo había distraído a las bestias Honkai de alcanzar a Himeko, no luchando junto a ella contra Ganesha al principio. Otro pensamiento para más tarde. Murmuró para sí mismo. Mientras Funua caminaba con calma de regreso desde el patio, su expresión permaneció neutral, como si lo que acababa de hacer no fuera nada fuera de lo común. La mirada de Kenji la siguió, todavía tratando de asimilar su demostración de habilidad. Bueno, eso es, algo, dijo en voz baja. La reacción de Kiana fue una mezcla de asombro y amargura. Ella se cruzó de brazos, sus cejas se fruncieron ligeramente mientras miraba el tiempo de Funua en el holograma. De acuerdo, destrozó mi tiempo, admitió a regañadientes. Kenji la miró y no pudo evitar sonreír. Vamos, Kiana. Admítelo. Eso fue una locura de otro nivel. Sí, refunfuñó Kiana, con los brazos todavía cruzados. Supongo que es la monitora de clase por una razón. Bronya finalmente habló. Bronya observa que la velocidad de Funua no es únicamente física.
Su precisión es el resultado de años de entrenamiento y perfeccionamiento de su técnica. La fuerza física sola no puede lograr tal eficiencia. Kenji suspiró, su sonrisa se suavizó. ¿Años de entrenamiento, eh? Supongo que tengo mucho que ponerme al día. Luego se dio cuenta de que Bronya finalmente le había hablado. Finalmente me hablaste. Pero Bronya solo desvió la mirada y no respondió. ¡Qué fría! Después del intenso entrenamiento anterior, el día transcurrió, deslizándose en el ritmo constante de las clases normales en St. Freya. El murmullo de los estudiantes y el susurro de las notas llenaron el aire, creando una mezcla de vivacidad y concentración. Para Kenji, todo era nuevo. Su primera conferencia del día pasó en un borrón de explicaciones y toma de notas rápida. La aguda mirada de Himeko recorrió la sala como un halcón, manteniendo a todos a raya. Kenji intentó seguir el ritmo, pero cada dos términos le resultaban extraños. Se encontró mirando alrededor de la sala, notando cómo todos los demás parecían manejarlo con facilidad. El cuaderno de Mei estaba ordenado, cada línea precisa. La tableta de Bronya brillaba con diagramas perfectamente organizados. Y luego estaba Kiana, quien, por supuesto, estaba garabateando en la esquina de su página, solo escuchando a medias. Al menos alguien no está estresado hasta la locura, pensó, sacudiendo ligeramente la cabeza antes de sumergirse de nuevo en sus notas. Cuando finalmente sonó el timbre del almuerzo, el estómago de Kenji gruñó como si estuviera tratando de hacerse eco del sonido del timbre. Siguió a Kiana, Mei y Bronya a la cafetería, la vista del diseño del buffet hizo que sus ojos se abrieran. Había de todo, desde bandejas humeantes de fideos hasta platos de fruta fresca, y antes de que se diera cuenta, su bandeja estaba apilada de comida. Notó que los demás lo miraban fijamente mientras se sentaban. Kiana ladeó la cabeza, su rostro inexpresivo. Kenji. ¿Estás alimentando a una familia entera o solo a ti mismo? Mei levantó una ceja, la preocupación cruzó su rostro. Definitivamente no comías tanto en ese entonces. ¿Esto es normal para ti? Preguntó con cuidado. Kenji parpadeó ante ellas, mirando su plato. ¿Qué? Esto es normal. Simplemente no tenía suficiente dinero para comprar tanto, dijo a la defensiva, sus palabras amortiguadas por una boca llena de comida. Oigan, ustedes dos comen igual de mucho, añadió, señalándolas con un tenedor. Kiana ni siquiera se inmutó. Ella lo miró con cara seria. Claro, sigue diciéndote eso, dijo, apuñalando un trozo de pollo de su plato. Mei lo dejó de lado y también se concentró en su comida. Bronya estaba callada, aunque sus ojos se dirigieron brevemente al plato imponente de Kenji antes de volver a su tableta. A pesar de las bromas, la atmósfera era ligera y fácil. Las risas y las charlas casuales hicieron que Kenji sintiera que se estaba adaptando. Las clases de la tarde se prolongaron, una mezcla de conferencias y ejercicios prácticos. Kenji se encontró haciendo malabares entre tratar de seguir el ritmo y mirar a escondidas las notas de Mei cada vez que se perdía. Ella se dio cuenta, por supuesto, y deslizaba silenciosamente su cuaderno más cerca, su suave sonrisa asegurándole que no le importaba. Bronya ocasionalmente intervenía con respuestas rápidas y precisas a sus preguntas, su voz monótona de alguna manera hacía que incluso las ideas más complejas parecieran sencillas. Parece que está empezando a congeniar con él, más o menos. Cuando el reloj finalmente marcó las 2 p.m., señalando el final de las clases del día, toda la sala pareció soltar un suspiro colectivo de alivio. Mientras los estudiantes empacaban sus mochilas, Kiana se estiró dramáticamente, gimiendo como si acabara de correr un maratón. Sobreviví otro día. Declaró en voz alta, ganándose algunas risas de los estudiantes cercanos. Kenji sacudió la cabeza, riendo en voz baja mientras empacaba sus cosas. Apenas, murmuró, ganándose una mirada juguetona de Kiana. Mientras salían del aula, Mei se dirigió a Kenji, su voz reflexiva. Kenji, ¿dónde te estás quedando, en realidad? Solíamos quedarnos en casa de Himeko antes de conseguir nuestros dormitorios, pero no creo que haya nuevos dormitorios para ti. Kenji abrió la boca, pero antes de que pudiera decir una palabra, una mano firme se posó en su hombro. Se dio la vuelta, sobresaltado, para ver a Himeko parada detrás de él con su habitual sonrisa. Estaba a punto de hablar contigo sobre eso. Momento perfecto, ¿eh? Dijo, su tono ligero mientras soltaba su hombro. Kenji parpadeó. Sí. ¿De qué se trata esto? La sonrisa de Himeko no flaqueó. Nos dirigimos a la oficina de Teresa para arreglarlo. Y ustedes tres vienen también, agregó, asintiendo hacia Kiana, Mei y Bronya. El trío intercambió miradas perplejas pero no discutió. Muy bien, dijo Mei.
Kiana, mientras tanto, parecía estar conteniendo un aluvión de preguntas, su curiosidad claramente despertada. Mientras seguían a Himeko por los pasillos sinuosos de la academia, la curiosidad de Kenji solo creció. Entonces, ¿alguna suposición? Preguntó Kenji, mirando a Kiana. Kiana se encogió de hombros, doblando las manos detrás de su cabeza. Tal vez te están dando un dormitorio elegante. O tal vez te están metiendo en un almacén. Ella sonrió con picardía. Kiana, dijo Mei, su voz regañando ligeramente. Pero la pequeña sonrisa en su rostro decía que también estaba divertida ante la idea de que lo pusieran en un almacén. Cuando llegaron a la oficina de Teresa, Himeko llamó una vez antes de abrir la puerta. El grupo entró en la oficina de Teresa, una sala acogedora pero abarrotada que coincidía perfectamente con la personalidad alegre de la directora. Libros, informes y el ocasional objeto extraño estaban dispersos por su escritorio, dando al espacio un ambiente acogedor, aunque caótico. La luz del sol que se filtraba por las altas ventanas añadía un brillo cálido a la habitación. La propia Teresa se sentó detrás del escritorio, sus piernas se balanceaban ligeramente mientras los miraba con una brillante sonrisa. «Hola, tía Terry». Saludó Kiana con entusiasmo, saludando mientras entraba en la habitación. Su tono era casual, al borde de la burla, y su sonrisa era tan amplia como siempre. «Kiana, ¿cuántas veces tengo que decirte que no me llames así aquí?», respondió Teresa, su voz llevaba un toque de exasperación. «Pero es tan apropiado», replicó Kiana, dejándose caer en una silla sin esperar una invitación. Ella se recostó con los brazos cruzados, luciendo completamente a gusto. Teresa sacudió la cabeza, indicando a los demás que se sentaran. «Muy bien, todos, tomen asiento. Himeko, como de costumbre, tú estarás de pie». Himeko rió ligeramente, cruzándose de brazos y apoyándose casualmente contra el escritorio. Kenji dudó por un momento, mirando alrededor de la habitación antes de tomar asiento junto a Mei y Bronya. La expresión de Teresa cambió ligeramente, su comportamiento alegre dio paso a un tono más serio mientras doblaba las manos sobre el escritorio. Así que, comenzó, encontrar alojamiento para Kenji ha resultado más difícil de lo que anticipé. Y, bueno, la sala de almacenamiento podría ser más cómoda que lo que se nos ha ocurrido hasta ahora. Hubo un instante de silencio antes de que Kiana estallara en carcajadas. «Lo sabía», declaró, recostándose en su silla con una sonrisa de autosatisfacción. Su triunfo duró poco, ya que la mano de Himeko cayó sobre la parte posterior de su cabeza con un golpe resonante. «Muestra algo de respeto», regañó Himeko. Teresa se aclaró la garganta, atrayendo su atención de nuevo hacia ella. «Ahora, la razón por la que las traje a ustedes tres es que tengo una solicitud. Dado que Kiana y Mei ya son cercanas a Kenji, me gustaría preguntar si ustedes tres estarían dispuestas a dejar que se quede en su dormitorio por el momento. Se construirá una habitación extra, estén tranquilas, pero después de sopesar las opciones, esta parecía la mejor solución. ¿Qué dicen?». El trío intercambió miradas de asombro, tomadas por sorpresa por la solicitud. Kenji, igualmente sorprendido, sintió una ola de incomodidad invadirlo. ¿Vivir con tres chicas? ¿Esto está sucediendo en serio? Voy a morir no era solo extraño. Se sentía como una obvia estratagema para vigilarlo más de cerca. Miró a los demás, que parecían igual de inseguras. «Muy bien», dijo Kiana de repente, saltando a sus pies. Reunión de grupo. Agarró a Mei y Bronya por los brazos, arrastrándolas a una esquina de la habitación. Las tres susurraron entre ellas, con la espalda vuelta hacia los demás. «Muy bien, esta es mi opinión», comenzó Kiana, su voz baja pero firme. «No me importa que Kenji se quede con nosotros. Lo conozco lo suficiente como para saber que no es un pervertido. ¿Pero qué hay de ustedes dos?». Los labios de Mei se curvaron en una suave sonrisa, su susurro teñido de diversión. «Kiana, si hay alguien de quien deberíamos preocuparnos por ser un pervertido, eres tú». El rostro de Kiana se puso rojo mientras agitaba su mano con desdén. «Oh, cállate. Simplemente decidan de una vez». Mei rió, su expresión reflexiva. «Estoy de acuerdo. Kenji es un buen amigo, y no veo ningún problema en que se quede con nosotras. Aunque hasta que su habitación esté lista, tendrá que dormir en el sofá». Se dirigió a Bronya. «¿Pero qué hay de ti? Si te sientes incómoda, no lo forzaremos». Los ojos de Bronya se abrieron ligeramente ante la pregunta antes de volver a su calma habitual. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente las palabras de Mei. Bronya encuentra el arreglo aceptable. Si Kiana y Mei confían en Kenji, Bronya también confiará en él, dijo simplemente, su tono plano pero decisivo.
Pero Mei juró que podía escuchar algo más en su tono, pero lo dejó pasar por ahora. Kiana aplaudió, su sonrisa regresó. ¡Genial! Decisión tomada. El trío regresó a sus asientos, su veredicto claro. Kenji miró entre ellas, sintiendo una punzada de culpa. Miren, no tienen que dejarme quedar si no se sienten cómodas. Oh, cállate, interrumpió Kiana, quitándole importancia. Puedes quedarte, viejo. Kenji parpadeó, sorprendido por su franqueza. Mei se giró hacia Teresa, su voz firme. No nos importaría que Kenji viviera con nosotros, directora. Kenji exhaló. Gracias, ustedes tres. De verdad. Kiana y Mei sonrieron cálidamente, mientras Bronya dio un pequeño asentimiento, su expresión tan neutral como siempre. Teresa aplaudió, luciendo visiblemente aliviada. Entonces está decidido. No tienen idea de cuánto papeleo me acaban de ahorrar. De todos modos, eso es todo lo que necesitaba decir. A menos que tengan alguna pregunta, son libres de irse. Los cuatro intercambiaron miradas. Al ver que nadie tenía nada que añadir, se pusieron de pie y salieron de la oficina, seguidos por Himeko, quien saludó a Teresa. El grupo, junto con Himeko, llegó a los dormitorios para encontrar una vista inesperada. Una pila de equipaje cuidadosamente apilada frente a la puerta. Kenji se detuvo en seco, mirando las bolsas con una expresión de perplejidad. ¿Cómo consiguieron mis cosas aquí tan rápido? Preguntó, girándose hacia Himeko, su ceño fruncido con incredulidad. Himeko simplemente se encogió de hombros. Tengo mis maneras, dijo, sin ofrecer más explicaciones. Kenji suspiró, dándose cuenta de que obtener una respuesta directa de ella era un esfuerzo inútil. Típico de Himeko, pensó, sacudiendo la cabeza antes de avanzar para agarrar un par de maletas. Apenas logró levantarlas cuando Mei apareció a su lado, tomando suavemente una de las bolsas de su mano. Mei, yo puedo con esto, protestó Kenji, mirándola. Mei levantó una ceja, dándole una mirada firme. No, no vas a meter todas estas cosas tú solo, dijo. Su voz no dejaba lugar a discusión. Luego, girándose hacia Kiana y Bronya, añadió. Vamos, ustedes dos, ayúdenos. Kiana dejó escapar un gemido exagerado, sus hombros se cayeron dramáticamente. Bien, dijo, recogiendo una bolsa y arrojándola sobre su hombro. Pero si tiene ladrillos aquí dentro, los tiraré de vuelta afuera. Bronya se agachó y agarró una maleta sin decir una palabra. Su pequeño cuerpo desmentía su fuerza, y la levantó con facilidad. Kenji abrió la boca para discutir, pero decidió no hacerlo. No hay forma de ganar aquí, pensó, resignándose a dejar que lo ayudaran. Juntos, el grupo llevó el equipaje dentro. Todos ellos, es decir, excepto Himeko, que se apoyó casualmente contra el marco de la puerta. Una vez que se metió la última bolsa, Kenji la dejó y se enderezó, tomándose un momento para mirar alrededor de la sala de estar. El espacio era acogedor, con un sofá y una mesa de café dispuestos pulcramente en el centro. Una pequeña área de cocina era visible a través de la puerta, y una luz suave y natural se filtraba por las ventanas, dando a la habitación una sensación cálida y acogedora. Era simple, pero tenía carácter. Un lugar bastante limpio. Himeko finalmente entró y se dirigió al grupo. Muy bien, este es el trato, comenzó, su tono cambió a algo más oficial. La habitación extra se construirá aquí pronto, junto con otro baño. Esperen que tarde unos 2 o 3 días. Mientras tanto, Kenji, estás atascado en el sofá. Kenji asintió. Funciona para mí. La mirada de Himeko se agudizó mientras se acercaba, mirando a Kenji a los ojos. Su expresión era seria, aunque la comisura de su boca se crispó en el más leve indicio de una sonrisa. Y finalmente, dijo, su tono firme, no intentes nada gracioso, jovencito. Kenji parpadeó, sorprendido por la repentina intensidad. Levantó las manos a la defensiva, asintiendo rápidamente. Sí, señora. Satisfecha, Himeko se enderezó. Bien, dijo, aplaudiendo una vez. Muy bien, me voy de aquí. Intenten no quemar el lugar. Te estoy mirando a ti, Kiana. Se giró hacia la puerta, saludando casualmente mientras salía. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Kenji, Kiana, Mei y Bronya de pie en la sala de estar. El espacio de repente se sintió más tranquilo sin la presencia descomunal de Himeko. Kiana se dejó caer en el sofá con un suspiro dramático, estirando los brazos por encima de la cabeza. Bueno, esto va a ser interesante, dijo, mirando a Kenji con una sonrisa pícara. Será mejor que no ronques. No ronco, replicó Kenji, entrecerrando los ojos hacia ella. Sí, claro, respondió Kiana, poniendo los ojos en blanco.
Mei rió suavemente, acercándose para comenzar a desempacar una de las bolsas de Kenji. Concentrémonos en organizar todo primero, dijo. Se sentirá más como en casa una vez que todo esté en su lugar. Kenji sonrió, sacudiendo ligeramente la cabeza. Muy bien, muy bien. Manos a la obra. Después de ordenar sus cosas con Kiana, Bronya y Mei, el grupo finalmente tuvo algo de tiempo para relajarse. El dormitorio estaba tranquilo ahora, cada persona instalándose en sus rutinas. Bronya, como se esperaba, se había retirado a su habitación, el débil sonido de los clics del teclado sugería que estaba inmersa en otra sesión de juego. Kiana estaba tirada en el sofá, una bolsa de papas fritas precariamente colocada en su regazo mientras cambiaba de canal con rápida impaciencia, refunfuñando cada vez que nada captaba su atención. En la cocina, Mei y Kenji estaban uno al lado del otro, lavando los platos de su comida anterior. El suave tintineo de los platos y el flujo constante de agua llenaron el espacio, creando un ritmo pacífico. ¿Sabes? No tienes que ayudarme con esto, ¿verdad? Dijo Mei mientras terminaba de enjuagar otro plato y lo ponía en el escurridor. Es mi turno de lavar los platos, después de todo. Oh, y recuérdame que revise las tareas semanales para incluirte. Ella miró a Kenji, su tono ligero pero reflexivo. Kenji, todavía fregando su plato, negó con la cabeza. Oye, acabo de llegar, así que es justo que ayude. Además, me sentiría mal si no hiciera nada. Mei rió suavemente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Supongo que es justo. Parece ser del tipo que se mantiene ocupado, dijo, su tono cálido. La conversación se quedó en un silencio cómodo. Una hora después. Estoy aburrido. Gimió Kiana, su voz se arrastró dramáticamente mientras yacía tirada en el sofá. Sus brazos y piernas colgaban por los lados como si fuera una marioneta a la que le hubieran cortado las cuerdas. No hay nada que hacer. Añadió, su tono exagerado para el efecto. Kenji, sentado a su lado, apenas la miró antes de volver a deslizar el dedo por su teléfono. Entonces ve a hacer algo, dijo rotundamente, su tono completamente indiferente. La respuesta de Kiana fue inmediata. Una almohada voló directamente a su cara. Kenji se inclinó hacia un lado sin esfuerzo, esquivándola. La almohada aterrizó detrás de él con un suave golpe contra el respaldo del sofá. Kiana se sentó con un gemido, mirándolo fijamente. Eres imposible. Dijo, levantando las manos antes de que sus ojos escanearan la habitación en busca de inspiración. Su mirada se fijó en la consola de Bronya junto al televisor, y una sonrisa pícara se extendió por su rostro. Saltó a sus pies, corrió hacia la consola y la encendió. Agarrando dos controladores, se giró hacia Kenji con determinación en sus ojos. Marchando hacia él, le arrojó un controlador a sus manos. Toma. Vamos a jugar un juego, declaró con confianza, su sonrisa prácticamente lo desafiaba a negarse. Kenji ni siquiera levantó la vista de su teléfono. No quiero. Kiana no lo aceptó. Sin previo aviso, le arrebató el teléfono de las manos. Oye. Gritó Kenji, abalanzándose para recuperarlo. Pero Kiana lo sostuvo fuera de su alcance, usando su otra mano para empujar contra su cara y mantenerlo a raya. Toda la escena parecía más una pelea de hermanos que otra cosa. Vamos. Es mejor que deslizar el dedo por tu antiguo teléfono. Bromeó, su sonrisa se amplió a medida que los intentos de Kenji de recuperar su teléfono se volvían más desesperados. Kenji finalmente se rindió con un suspiro exagerado, desplomándose en el sofá. Muy bien, está bien, murmuró, cruzándose de brazos. De todos modos, he estado deslizando el dedo por demasiado tiempo. Y para que conste, mi teléfono no es tan viejo. Kiana resopló, claramente poco impresionada por su defensa. En lugar de responder, se dejó caer en el sofá a su lado y comenzó a navegar por el menú de la consola. La pantalla de título de The Mortuary Assistant apareció en el televisor, las imágenes espeluznantes establecieron inmediatamente el tono. Los ojos de Kenji se entrecerraron con sospecha. Kiana, ¿qué es exactamente este juego? La sonrisa de Kiana se hizo aún más amplia, el brillo de picardía inconfundible. Oh, es solo un juego de terror normal, dijo con demasiada naturalidad. Bueno, no estoy muy segura, pero se ve genial. Aunque no hay pantalla dividida, así que tendremos que compartir un controlador. El escepticismo de Kenji se profundizó mientras miraba la pantalla. No sé sobre esto. Los ojos de Kiana se iluminaron con falsa inocencia mientras se inclinaba. ¿Qué? ¿Tienes miedito de jugar un pequeño juego de terror? La mandíbula de Kenji se apretó, y le arrebató el controlador de las manos. Muy bien, juguemos, dijo, su orgullo claramente herido. Yujú. Hora de jugar.
Kiana vitoreó, tirando sus brazos al aire. ¡Qué asco! No digas eso, qué desagradable. Vete al diablo, Kenji. Mei. Mei se estaba relajando en su habitación, el suave resplandor de la lámpara de su escritorio iluminaba las páginas de su cuaderno. Estaba ordenando sus notas de las clases de hoy, su bolígrafo se deslizaba suavemente sobre el papel. Mientras continuaba, una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras pensaba en lo divertida que podía ser la vida. Su ex alumna convertida en amiga era ahora una vigilante que literalmente había golpeado el cielo para despejarlo, y ahora se unía a ella en St. Freya. La vida ciertamente tenía sus sorpresas. Su mente divagó mientras ajustaba sus notas. ¿Cómo será la vida ahora que Kenji se queda con nosotros? Reflexionó. Él y Kiana juntos en el mismo dormitorio. Eso es una receta para el desastre. No pudo evitar reírse suavemente ante el pensamiento. Sacudiendo la cabeza, pasó otra página, decidiendo terminar solo una más antes de detenerse. Su concentración fue abruptamente destrozada por un fuerte grito femenino seguido de un golpe de la sala de estar. La cabeza de Mei se levantó, sus ojos se abrieron. Eso sonó como Kenji. ¿O fue Kiana? Murmuró, dejando rápidamente su cuaderno a un lado. Corrió hacia la sala de estar, su corazón latía ligeramente por el ruido repentino. Cuando llegó, la escena que la recibió fue extraña, por decirlo menos. Kiana estaba parada en el sofá, luciendo avergonzada, mientras Kenji estaba a medio camino drapeado sobre el respaldo del sofá, sus piernas colgaban torpemente. Uno de los controladores de Bron ya yacía abandonado al otro lado de la habitación. Mei parpadeó, insegura de si debía preocuparse o exasperarse. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Preguntó, su voz llevaba una mezcla de ambas emociones. Kenji rodó hacia atrás fuera del sofá, aterrizando en el suelo con un suave golpe antes de levantarse de un salto. Señaló con un dedo acusador a Kiana. Ella me dijo que jugara un juego de terror, dijo indignado. La mirada de Mei se dirigió a Kiana, quien dio una sonrisa avergonzada y se frotó la nuca. Las cosas se pusieron un poco intensas, admitió Kiana con una risa nerviosa. Mei suspiró, aunque no pudo ocultar la diversión en su expresión. Acercándose, se inclinó para recoger el controlador abandonado. Pensé que no te iba bien con las cosas de miedo, preguntó, mirando a Kenji. Kenji se cruzó de brazos, su tono defensivo. Puedo manejar el terror muy bien. Kiana, todavía parada en el sofá, se acercó para darle una palmada en la espalda antes de dejarse caer de nuevo. Claro que puedes, dijo, su sonrisa era amplia. Kenji suspiró, sabiendo que había perdido la discusión antes de que comenzara. Se dejó caer en el sofá junto a ella, encorvándose ligeramente. Dirigiendo su atención a Mei, preguntó, ¿quieres jugar? Mei sonrió, sosteniendo el controlador por un momento como si lo considerara. Tal vez no ahora. Dijo después de una pausa, devolviéndoselo. Kiana dejó escapar un exagerado agua, claramente decepcionada de que Mei no se uniera. Kenji, por otro lado, solo le dio a Mei un pulgar hacia arriba. Me parece justo, dijo. Mientras Mei se giraba para regresar a su habitación, un pensamiento la golpeó. Se detuvo a mitad de paso y se giró. Oh, es verdad. Dijo, captando la atención de Kiana y Kenji. Los dos se detuvieron, controladores en mano, y la miraron expectantes. ¿Pueden todos reunirse en la sala de estar alrededor de las 8? Preguntó Mei. Kiana ladeó la cabeza. Claro, ¿pero para qué? Añadió Kenji, su curiosidad se despertó. Mei juntó las manos. Oh, solo un tiempo para socializar. Ya que vamos a vivir juntos, pensé que deberíamos conocernos mejor. Aunque Kiana y yo ya te conocemos, Kenji, ha pasado un tiempo desde que pasamos tiempo juntos correctamente. Kiana asintió. Entendido, Mei. Me parece bien. Satisfecha, Mei sonrió y se giró para irse. Mientras caminaba de regreso a su habitación, un pensamiento persistente cruzó por su mente. ¿Cómo no escuchó Bron ya nada de ese alboroto? El grupo estaba sentado junto en la sala de estar, la cálida luz del techo proyectaba un suave resplandor sobre sus rostros. Mei se sentó en el centro, su postura tranquila y compuesta mientras miraba alrededor de la habitación. Kiana estaba recostada en el sofá, un tazón de papas fritas precariamente posado en su regazo. Kenji, sentado a su lado, parecía relajado pero ligeramente inseguro sobre qué esperar. Bron ya estaba callada, su expresión neutral mientras observaba a los demás. El débil zumbido del viento exterior añadía un sutil ritmo al momento, haciendo que la atmósfera se sintiera íntima y tranquila. Muy bien, comenzó Mei, su voz llevaba un toque de nerviosismo.
El propósito de esto es que nos conozcamos mejor. Ya que vivimos juntos, es importante generar confianza y entendernos mutuamente. Kiana rió ligeramente ante el tono de Mei. Suena a proyecto escolar. Agarró una papa frita y se la lanzó a la boca, crujiendo ruidosamente. Tenemos que escribir un ensayo sobre esto más tarde, añadió con una sonrisa. Kenji levantó una ceja. Mientras no haya un examen sorpresa, estoy dentro, añadió. Mei suspiró suavemente, empecemos con algo simple. Cada uno de nosotros compartirá algo sobre sí mismo. Un pasatiempo, un interés o simplemente algo que los demás tal vez no sepan. Ella miró alrededor de la habitación, midiendo sus reacciones. Bronya, que había estado en silencio, habló. Bronya sugiere que Kiana y Ryoka vaya primero. Es el enfoque más lógico. Kiana gimió, encorvándose más en el sofá. Por supuesto que elegirías eso, murmuró. Después de un momento, se enderezó y se cruzó de brazos. Bien, iré primero. Hizo una pausa por un momento, su sonrisa se suavizó a algo más genuino. Muy bien, entonces, me encantan las películas de acción. Cuanto más cursis, mejor. Hablo de explosiones, acrobacias impresionantes y gente que se aleja de dichas explosiones sin mirar atrás. Es lo mío. Kenji resopló. ¿Te das cuenta de que no eres indestructible, verdad? Kiana le lanzó una mirada engreída. ¿Quién dice? Soy lo más cercano a indestructible. Replicó. Kenji se aclaró la garganta. Supongo que iré yo ahora, dijo, recostándose contra el sofá. Antes de todo este asunto del corredor nocturno, yo solo era un repartidor. Blue Dragon Couriers. No es el trabajo más glamoroso, pero me gustaba explorar la ciudad. Llegué a conocerla bastante bien. Los ojos de Kiana se iluminaron y comentó. Todavía me desconcierta que fueras un repartidor superpoderoso. ¿Cómo, salvando el día un paquete a la vez, jaja? Él rió. Algo así, aunque el pago apenas era suficiente para comprar comida para mi dieta de vigilante. Mei tenía una mirada reflexiva en su rostro. Es curioso lo lejos que has llegado desde entonces. Te repartos a golpear bestias Onkai. Él se encogió de hombros. Supongo que la vida es extraña así. El turno de Bronya llegó después. Ella ajustó ligeramente su posición, su mirada bajó por un momento antes de hablar. Bronya disfruta de los videojuegos. Es una forma de relajarse y mejorar los reflejos. Bronya también, colecciona pequeñas figuritas de sus juegos favoritos. Su voz se suavizó ligeramente, como si no estuviera segura de cómo sería recibida su admisión. Kenji ladeó la cabeza, una sonrisa se extendió por su rostro. ¿Figuritas, eh? Eso es genial. ¿Tienes una favorita? Bronya estaba a punto de hablar antes de detenerse de repente, no en particular. Kenji, sin darse cuenta del cambio de tono de Bronya. Bueno, tal vez podrías mostrarme algunas de ellas en algún momento, pero no obtuvo respuesta de Bronya. La atmósfera se aligeró aún más cuando Kiana se recostó, agarrando otro puñado de papas fritas y arrojándole una a Kenji sin ninguna otra razón. Kenji tomó represalias agarrando una y arrojándosela a ella. El tiempo pareció pasar mientras continuaban charlando, incluso haciendo que Bronya se uniera un par de veces. Espera, entonces puedes regenerarte. ¿Es por eso que no veo ninguna cicatriz en ti? Preguntó Kiana. Kenji solo sonrió y se encogió de hombros. Lo sé, bastante genial, ¿verdad? Aunque está un poco delicado ahora mismo. Delicado o no, la regeneración es un maldito código de trucos. Kenji miró a Kiana con una expresión confusa mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Así que déjame aclarar esto. Te uniste a St. Freya porque quieres encontrar a tu padre, que tu tía, que es la directora, solo te diría si te volvías lo suficientemente fuerte. Kiana puso un dedo en su barbilla, ¿sí? Eso es más o menos correcto. Maldición, murmuró en voz baja. Aún inseguro de qué decir a eso, bueno, espero que lo encuentres. Siendo la idiota terca que eres, sé que te volverás increíblemente fuerte en poco tiempo. Aunque no más fuerte que yo. Kiana levantó una ceja y rió. ¿Tener poderes te hizo engreído, eh? Tal vez necesito bajarte los humos. Pero luego sus ojos se suavizaron, pero en serio gracias, Kenji, lo aprecio. Así que una Earthshaker es básicamente una entidad superpoderosa parecida a un dios que puede destruir países con poco o ningún esfuerzo. Todos asintieron. Y tienes uno dentro de ti que se mantiene a raya por una bomba que fue implantada en tu corazón por Schixal que explotaría si alguna vez se despertara de nuevo. Todos asintieron de nuevo. Oh, ¿cómo, por qué y qué demonios?
Mei hizo una mueca y miró a un lado, su expresión nerviosa. Lo siento, Kenji, pero ¿puede esperar la explicación hasta una fecha posterior? Al ver la expresión incómoda de Mei, Kenji supo que este era un tema delicado. Incluso Kiana parecía molesta. Claro, está bien. No tienes que contarme todo de inmediato, ¿sabes? Todos tienen sus secretos. No tienes que decírmelo si no estás lista. Ya aprecio que me digas lo que es una Erscher. Dijo con una sonrisa. Mei todavía parecía un poco nerviosa. Ahora sabiendo que soy una bomba de tiempo literal, tú. Déjame detenerte ahí mismo, Mei. No pensaré en ti de manera diferente incluso si tienes un demonio cósmico atrapado en tu cuerpo. Sigues siendo la misma Mei para mí. Su expresión se volvió más ligera después de eso, y sonrió. Gracias Kenji, eso significa mucho. Siempre fuiste un amigo confiable. Ese comentario hizo que Kenji pusiera una expresión engreída. Claro que lo soy. A lo que Kiana respondió mirando a Mei con ojos de cachorro, pero no más confiable que yo, ¿verdad? No lo sé, es una decisión bastante difícil. A lo que Kenji se unió, miró directamente a Kiana y se señaló a sí mismo. Soy el favorito ahora. Ni en broma. Después de más de 2 horas de hablar, Mei miró el reloj y luego de vuelta al grupo. Se está haciendo tarde, creo que es hora de prepararse para dormir. Gracias a todos. Sé que puede haberse sentido incómodo al principio, pero creo que este fue un buen comienzo. Kenji sonrió. Supongo que fue bastante genial, llegar a conocer a todos mejor. Kiana bostezó ruidosamente, estirando los brazos por encima de la cabeza. Sí, sí. Todos somos mejores amigos ahora. ¿Puedo volver a mis películas? Después de que me ayudes a conseguir algunas almohadas y una manta. Voy a dormir en el sofá, ¿recuerdas? Dijo Kenji, cruzándose de brazos mientras fijaba su mirada en Kiana. Ella parpadeó y pensó por un momento antes de darse cuenta. ¿Oh, sí? Olvidé por completo que fuiste desterrado al sofá. Desterrado, claro. Y no puedo creer que todavía quieras ver películas cuando son como las 10, dijo, mientras caminaban juntos para buscar algunas de las almohadas de repuesto de Kiana. Bronya. Tarde en la noche, el dormitorio estaba envuelto en silencio. El débil susurro de las hojas fuera de las ventanas y el ocasional crujido del edificio eran los únicos sonidos que acompañaban la quietud. Todos estaban profundamente dormidos, el mundo exterior cubierto de tranquilidad. Kenji, que había comenzado la noche en el sofá, se había caído en algún momento y ahora estaba tirado en el suelo, con un brazo cubriendo su rostro mientras dormía plácidamente. Kiana, tirada en su cama, roncaba ruidosamente, su manta torcida y medio colgando de la cama en un enredo caótico. Mei, por el contrario, estaba pulcramente metida en su cama con las manos descansando suavemente sobre las sábanas, una débil expresión de serenidad suavizaba sus rasgos. El dormitorio estaba quieto, cada ocupante perdido en su propio mundo tranquilo. Pero no todos estaban dormidos. Arriba en su habitación, Bronya estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, su expresión iluminada por el suave resplandor de su tableta. El débil zumbido del dispositivo llenó la habitación por lo demás silenciosa. Su rostro, generalmente compuesto e indescifrable, estaba sombreado por la luz mientras miraba la imagen holográfica de nada menos que Cocolia, la líder de antientropía. El corredor nocturno. Comenzó Cocolia, su tono medido y analítico. El reclutamiento de él por parte de Schixal era predecible. ¿Qué has aprendido sobre él hasta ahora, Bronya? La voz de Bronya era firme, casi mecánica, pero había un toque de nerviosismo en su tono. Bronya ha reunido que la conexión de Kenji Aoyama con Schixal parece reciente, y carece de entrenamiento formal. También declaró que posee alguna forma de regeneración. Aunque no pude adquirir mucha información, supongo que Schixal tiene más planes con él. Cocolia asintió lentamente, su imagen holográfica parpadeó ligeramente mientras la conexión se tambaleaba. Esperado. Schixal no desperdicia recursos en mediocridad. Está claro que Kenji está siendo preparado para algo. Continúa observándolo de cerca. Necesitamos una comprensión completa de sus capacidades y cualquier debilidad potencial. No olvides analizar su firma de energía y enviar los resultados diariamente. Por un momento, la mirada de Bronya parpadeó. Entendido, respondió, su tono inquebrantable a pesar de la ligera tensión en sus manos mientras agarraba la tableta. La voz de Cocolia no mostró emoción. Estás haciendo un trabajo importante, Bronya. Tus ideas son invaluables. Continúe ganando su confianza y asegúrate de recopilar tantos detalles como sea posible sobre Kenji Aoyama. Cada pieza de información importa.
La proyección holográfica se apagó con un débil sonido, dejando a Bronya sola en el tenue resplandor de su tableta. Ella bajó el dispositivo a su regazo, sus dedos rozaron ligeramente sus bordes mientras miraba su débil reflejo en la pantalla oscura. Su máscara estoica flaqueó, dando paso a una sombra de culpa que tiró de las esquinas de su expresión. Su mirada se dirigió a sus manos, sus dedos se curvaron ligeramente como para sostener algo invisible. El peso de sus acciones presionó fuertemente contra su pecho, un recordatorio de lo que estaba haciendo a espaldas de todos. Las personas con las que vivía, personas que la habían acogido, estaban comenzando a sentirse menos como extraños y más como amigos. Hizo que la tarea fuera aún más difícil. Ella exhaló lentamente, el sonido apenas audible en la habitación tranquila. El brillo de su tableta se atenuó mientras la dejaba a un lado, deslizándola en su mesita de noche. Sus manos se demoraron allí por un momento, temblando ligeramente antes de retirarlas. «Es necesario», murmuró para sí misma, las palabras se sentían más pesadas con cada sílaba. Su voz carecía de convicción, su tono tranquilo y casi hueco. Pero incluso cuando la duda carcomía su determinación, se obligó a aceptar la tarea. Esto era lo que había que hacer. El patio estaba vivo con energía mientras el sol de la mañana subía más alto en el cielo, proyectando una luz dorada sobre el campo de entrenamiento. El aire fresco llevaba el débil murmullo de los estudiantes que se reunían para la primera sesión de entrenamiento de combate del día. Entre ellos estaban Kiana, Mei, Bronya y Kenji, parados juntos en un grupo disperso. Kiana, todavía medio dormida, bostezó ruidosamente y se apoyó contra Mei. ¿Por qué tienen que ser tan temprano estas sesiones?, gimió, frotándose los ojos y encorvándose ligeramente. «Porque si llegamos tarde, Himeko nos hará correr vueltas hasta que colapsemos», respondió Mei, su tono tranquilo pero llevaba un toque de exasperación. Su estructurada rutina matutina se había asegurado de que el grupo llegara a tiempo, aunque no sin quejas. Mientras Kiana y Kenji parecían estar todavía arrastrándose fuera de la cama, Mei y Bronya parecían completamente compuestas. «Dejo de hacer mi rutina del corredor nocturno por una semana, y mis horarios de sueño están todos arruinados». Kenji sofocó un bostezo, estirando sus brazos lentamente. «Ese sofá era más cómodo de lo que pensé», murmuró en voz baja, protegiendo sus ojos de la luz solar deslumbrante. A pesar de su estado adormilado, Kenji no pudo evitar notar la mirada ocasional de los estudiantes cercanos. Todavía estaba usando uno de los trajes de batalla Valkyria estándar, y estaba agradecido de estar demasiado cansado para sentirse avergonzado. Le preguntó a Mei al respecto, y resulta que había días en que usaban un traje de batalla estándar y días en que usaban solo sus uniformes habituales. Ya que sus uniformes habituales también eran bastante duraderos. Y por supuesto, no me dijeron nada de eso. «Gracias, Himeko». 10 minutos después, Himeko finalmente llegó, caminando con confianza hacia el campo con su característica sonrisa casual. «Buenos días a todos». «Siento llegar tarde», dijo, claramente imperturbable por su propia tardanza. «Muy bien, el enfoque de hoy es el combate humano a humano.